Vale, pues nada, José Luis ha dicho que no voy a hablar de las cosas en las que trabajo, pero en realidad sí, porque trabajo con ribosomas, pero eso viene solo al final, y va a ser un poquito light, ¿vale? No va a ser ciencia hardcore, sí que van a salir un poco de moléculas orgánicas muy complejas, pero no hay que aprender nada, nada de esto va a examen. ¿Vale? Esto solo es para que os intrigue el tema y pues que para ver si lo pasáis bien. Entonces, bueno, si no me conocéis, soy Laura Flores, me podéis seguir como Laura Flores Ciencia creo que en casi todas las redes que existen, pero básicamente soy más activa en estas. Facebook, no, ahí no me busquéis. Pero principalmente yo divulgo en Twitch. ¿Por qué? Pues por culpa de este señor que está... no, pues sí, en realidad sí, porque me lo paso muy bien. Uy, espérate, porque aquí se oye bien, ¿no? Pero aquí no. Vale, o sea, me tengo que acercar, como mi propio micro. Ahí está. Vale. Ok, ¿así? Sí. Vale. Vale, pues en realidad mi primera faceta es de investigadora, pero pues como he dicho me metí en Twitch y ahora soy esta persona, ¿vale? O sea, en mi lunes a viernes soy y ahora mismo soy esta persona. Creo que tampoco tengo tanta gracia, ¿no?, como él, pero bueno, pues he intentado meter un par de memes para que esto no sea tan denso y bueno, como podéis ver, pues a veces en mis directos pues también me disfrazo. El presupuesto para pelucas es un poquito bajo, pero tenemos un perrito. Este es Tyson, el mejor perrito del universo, y hoy no está porque no le gusta mucho la gente, entonces el pobrecillo se iba a estresar, así que está tranquilo en casa, dormido, pero nos han traído un par de regalitos para él que le van a encantar, la verdad. Así que nada, a lo mejor sale Tyson de vez en cuando en medio de la charla para aligerar las densidades de lo que se viene. Vale, entonces, el origen de la vida. Este es uno de mis temas favoritos del mundo. En realidad mi tema favorito es los aliens, pero eso queda un poco raro, venir a dar una charla que a lo mejor algunos de vosotros no me conocéis y me pongo a hablar de aliens, entonces esto es un poco extraño. Entonces yo he dicho, bueno, pues un tema que sea un poquito más serio, que esté relacionado con lo que a mí me gusta y que salgan los ribosomas. Entonces, bueno, el origen de la vida. ¿Vale? Pero el origen de la vida está relacionado con los aliens totalmente porque pues, si hay vida fuera también se ha tenido que originar allí. ¿Será igual que esta? ¿Será distinta que esta? Pues no lo sabemos y seguramente ninguno de los que estamos aquí lo sabremos, pero podemos soñar igualmente. Pero para poder predecir cómo puede originarse vida en otros planetas, también tenemos que averiguar cómo pudo haberse producido en nuestro propio planeta. Porque obviamente aquí hay vida, yo por lo menos estoy viva, alguno está más muerto que otra cosa, pero como mañana es festivo, no pasa nada, estamos todos muy bien, así que estupendo, estamos todos muy vivos. Pero sobre todo, este tipo de preguntas que puede que incluso no tengan una solución, ¿no?, porque es lo que nos dijo José Luis en el texto que él preparó sobre el origen de la vida, que es el tema que yo voy a hablar, realmente nunca vamos a poder saber el origen de la vida, porque fue hace tantísimos millones de años que pues es un poco averiguar qué es lo que podía haber pasado. Pero sí es cierto que hacernos estas preguntas, que incluso pueden llegar a ser un poco filosóficas, nos pueden dar respuestas a algo que quizá no estábamos buscando o que encontremos cualquier cosa que no estamos buscando y que pueda servir para, pues, yo qué sé, para avanzar en medicina, por ejemplo, ¿no? Luego os daré un par de ejemplos de cosas bastante curiosas que han surgido a raíz de, quizá, no necesariamente preguntarse sobre el origen de la vida, pero preguntarse sobre cómo funciona una célula, cómo funciona este órgano, lo que se llama ribosoma, que ahora os presentaré dentro de un ratito, y entonces pues es todo muy positivo. Pero por supuesto, yo creo que incluso más que, para mí por lo menos, ¿no?, cómo se ha formado el universo, cómo se ha formado la vida, creo que es la pregunta más grande a la que nos enfrentamos, porque yo creo que más complejo que la vida casi que no hay nada, ¿no?, porque la vida forma parte del universo, pero la veo como en el siguiente nivel de súper mega complejidad. Entonces, bueno, yo creo que aunque no sirva para nada, es guay y mola un montón, así que vamos allá. Pero, ¿qué es la vida? En el cole nos enseñan que un ser vivo es algo que nace, crece, se reproduce y muere, pero esto es un poco regulinchi, ¿no?, porque incluso los memes podrían estar vivos por esta definición, ¿no? De repente aparece un meme en internet, crece, de repente, ¿no?, pues todo el mundo empieza a utilizarlo, empieza a haber variantes, se reproduce y luego un día se deja de usar. Nadie usa más ese meme y ese meme ha muerto. Pero ese meme está vivo. Bueno, en nuestro corazón sí, pero en realidad no, ¿vale? El meme no está vivo, pero tenemos que encontrar una definición sobre qué es la vida, qué es un ser vivo. Y en realidad se ha intentado mucho,
los científicos están como locos poniendo definiciones, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, los científicos están peleando sobre si los virus están vivos o no, en principio no, pero tampoco son una roca, así que pues tiene que haber ahí algo. Y el caso es que hay varias características que tiene que cumplir un ser vivo para considerarlo que esté vivo. No me sé todas, pero bueno, que me entendéis, ¿vale? Una es que esté encapsulado, es decir, tienen los seres vivos que conocemos, tienen una membrana, están aislados del ambiente en el que viven y pueden utilizar energía de este ambiente para, por ejemplo, pues crecer, alimentarse, reproducirse, etc. También tienen que tener su propio metabolismo y es por esto que los científicos no consideran que los virus estén vivos, porque los virus son parásitos intracelulares y utilizan el metabolismo de las células a las que parasitan. Sin embargo, sí es cierto que no son una roca, como he dicho. Entonces, cuando estudiamos el origen de la vida, tenemos que tener en cuenta estos puntos intermedios entre moléculas orgánicas que no son nada y un organismo que está vivo, como por ejemplo Tyson, que está muy vivo, pero un virus puede estar ahí entre medias, ¿no? Entonces tienen que tener su propio metabolismo y para mí la más interesante es que tienen que almacenar información. Los organismos vivos tienen que almacenar información del medio en el que viven porque, pues tristemente o felizmente, el universo es algo que está en constante cambio. Los planetas se forman, se destruyen, van cambiando, van dando vueltas alrededor de su estrella, las estrellas evolucionan y por lo tanto el ambiente en el que todo el mundo vive, nosotros, las bacterias, incluso los virus, cambia y si no te adaptas, te mueres. Entonces, si no almacenas información de ese medio en el que vives para poder utilizar esa energía que está presente, pues puede ser, por ejemplo, la energía de tu estrella, la energía del calor de un volcán en el que estás allí, tienes que saber que estás en un volcán. Si no sabes nada, no puedes sentir el medio, no puedes almacenar información del medio, no estás vivo. Entonces, a día de hoy, la definición más aceptada de lo que es un ser vivo es un sistema químico, fijaros que dice químico, porque luego siempre está todo el mundo, Laura, ¿y la IA? ¿No? ¿La inteligencia artificial puede llegar a estar viva? Pues no. Las nuestras no, porque tiene que ser un sistema químico que esté basado en la química, en principio en la química orgánica, que sea automantenido, que pueda comer del ambiente y que pueda reproducirse, pero que tenga que producir evolución darwiniana, que evolucione leyendo el medio ambiente y por lo tanto utilizando esa información para adaptarse y ser cada vez más eficiente en coger esa energía, etc. Entonces, hay una cosa muy interesante que a mí me gusta mucho, porque en inglés vida es life con i latina, pero hay un nuevo término que se está utilizando últimamente, que es life con Y. Life con Y podría ser una definición de vida que sea ligeramente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque en la astrobiología se están dedicando a intentar buscar posibles vidas o incluso con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, esta life con Y en inglés, ¿no?, podría ser ese extra que no entra en nuestra definición de vida. Pero cuando estamos buscando el origen de la vida, pues tiene que ser la vida con i latina, con life, ¿no?, que nosotros tenemos. Así que bueno, nos quedamos con esta definición de un ser vivo es un sistema químico y automantenido que puede realizar evolución darwiniana. Vale. Entonces, simplemente estos conceptos clave, esta va a ser muy rápido. Para estudiar el origen de la vida tenemos que saber cómo era la Tierra en las condiciones primitivas, tenemos que saber que el agua es el disolvente clave y el más importante, aunque podría ser no el único, que tenemos moléculas orgánicas y que tienen que ser autorreplicantes, porque bueno, lo de que se reproducen y se adaptan al medio lo hacen mediante evolución darwiniana y esta evolución darwiniana ocurre solo mediante copiándose a sí mismos y produciendo estos errores, que después algunos de los errores serán mejores y otros serán peores y entonces los que funcionan mejor pues se irán reproduciendo más y pues ahí surge los mejores seres vivos, los que están más adaptados, los que han llegado hasta el día de hoy a partir de ese origen desconocido. Y aquí simplemente os he puesto un mapa temporal del origen de la vida para que veáis un poco lo que sería el tiempo que pasa. El universo se origina hace unos 13.800 millones de años. José Luis, si me equivoco en fechas, me corriges. Luego el sistema solar surge hace unos 4.500 millones de años, ¿vale? Y lo interesante aquí es el siguiente paso. Los primeros fósiles de seres vivos que están establecidos por la comunidad científica, que todo el mundo está de acuerdo en que estos fósiles son reales y que son de bacterias que estaban vivas entonces, son de hace 3.800 millones de años. Teniendo en cuenta que la Tierra al principio no era muy habitable, la vida ha surgido, o sea,
no sé hacerlo. Así, súper rápido. La vida surge súper rápido. Esto es una cosa que llama muchísimo la atención a los científicos, que realmente en un planeta random, porque podríamos ser un planeta random, realmente surge la vida relativamente rápido. Entonces hay una corriente de pensamiento que dice que a lo mejor la tendencia a que ocurra la vida, si tú tienes todos los materiales necesarios, es relativamente común. Que esto serían buenas noticias para mí y mi pasión por los aliens, sí, sí. Y resulta que, simplemente os lo he puesto para terminar pues esto es una flechita, no sé por qué ahora sale un punto. Bueno, cosas que pasan al exportar en PDF. El origen nuestro Homo sapiens, tiene entre 250.000 y 300.000 años. Entonces, bueno, llevamos vivos un suspiro y la vida surge hace muchísimo más tiempo. Vale, entonces, ¿cómo era la vida? O sea, ¿cómo era la Tierra cuando se forma al inicio, ¿no? Se está formando el Sol, hay un montón de polvo estelar, ¿no? Se está generando cosas con más masa, empiezan a pesar, entonces la gravedad empieza a hacer de las suyas y este polvo que estaba por ahí flotando empieza a hacer discos planetarios que terminarán siendo planetas, porque todo colapsa y colapsa en una bolita, y pues planetas. Unos serán de un color rojo, otros azules, otros gaseosos, lo que sea. Pero la Tierra es muy interesante porque tiene inicios muy calientes y ya tenía pues muchos materiales, pero pues eso era una bola de lava, eso era el infierno. Ahí no puede surgir nada al principio, es lo que os decía. Hay un montón de tiempo desde que la Tierra ya está formada hasta que surge esa primera supuesta vida, que ahí no se puede formar nada. Entonces, por eso es incluso todavía más rápido. Después se termina formando la corteza sólida, empiezan las temperaturas a bajar, todos esos gases que estaban por ahí, incluso algunos empiezan, el agua, el H2O que estaba por ahí en forma de gas, en forma de nubes, pues empieza a formarse líquida y se terminan formando pues ríos y océanos. Ocurren muchos cambios en la atmósfera, muchos que yo no entiendo y no lo sé, pero la atmósfera pues era más ácida, menos ácida, hasta que finalmente pues seguramente se dieran las condiciones necesarias. Y una cosa muy interesante es que durante la formación del sistema solar, Júpiter estaba en una posición y después cambió a otra. No sé cuál era, o sea, estaba como en un sitio, se produce un cambio en su órbita y esto hace que empuje una gran cantidad de cometas y asteroides que había por ahí más allá del sistema solar y los empuja hacia adentro. Y muchos de esos asteroides empiezan a caer en la Tierra y empiezan a llover en plan durante millones de años. Ya esto no era una lava flotante, ya había corteza, pero ahí llovía, o sea, el que le pilla ahí, fatal, peor que el granizo del otro día que hubo en Madrid, ¿no? Una cosa tremenda. ¿Y qué había en esos cometas? Había ingredientes maravillosos, ingredientes para la vida. Mucha agua en esos cometas, y en los meteoritos que venían de los asteroides, especialmente de un tipo especial, pues venían muchas moléculas orgánicas. Entonces, se cree que la mayoría de los ingredientes para la vida, de hecho, vinieron a la Tierra después de la formación de la Tierra y llegaron en esa lluvia inmensa de miles de años, millones de años de meteoritos, hasta que ya la cosa se calmó un poco, dejó de llover piedras y fuego y todo, y entonces pues quizá ahí es cuando, ya con todos los ingredientes y las condiciones ideales que había en la Tierra, pues agua líquida, la temperatura ideal, una atmósfera que lo permitía o un agua que lo permitía con unas sales que lo permitían, y ahí es cuando se cree que se formó la Tierra, la vida. Entonces, bueno, como esto así un poco denso, este es Tyson. Como os he dicho, es el mejor perrito del universo, si es que miradle, aquí está en su sofá, porque es suyo, no es nuestro, y pues nada, que está adorable, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está esa intervención de Taisito. Vale, entonces, el agua. El agua es de lo que estamos hechos nosotros, no sé cuáles son los datos exactos, pero unos 70% mínimo de agua en cada uno de nosotros. Si habéis salido de fiesta, quizá un pelín menos por la deshidratación, pero bueno, pues 70 y pico %. Pero el agua es muy interesante porque sirve como disolvente, porque las reacciones químicas tienen que darse en unas situaciones idóneas y normalmente esto suele ser en formato líquido. Entonces es lo interesante del agua, ¿no? El agua es una molécula que está formada, ¿es este? Sí. Está formada por una molécula de oxígeno unida a dos moléculas de hidrógeno, H2O. Y lo interesante es que tiene polaridad, es decir, el oxígeno tiene más carga negativa y la parte de los hidrógenos tiene más carga positiva. Y esto permite que la mayoría de las moléculas orgánicas que vamos a ver ahora, que también son polares, se disuelvan maravillosamente en el agua. Es decir, están pues como pez en el agua, la verdad, están a gustísimo las moléculas orgánicas aquí.
hay otros disolventes que se han propuesto para que sean parte de formar la vida, como puede ser la formamida, que es un disolvente orgánico que tiene también carbono, pero es que no hay nada más abundante que el agua. El hidrógeno es el primer elemento que se forma después del helio y el oxígeno también se forma muy pronto, ¿no? Entonces, lo que es más común en el universo realmente es el agua. Entonces podemos buscar otras posibilidades. ¿Y la vida basada en silicio? ¿La vida basada en la formamida? Bueno, pues a lo mejor sí, pero cuando tienes que empezar a buscar vida, pues buscas lo que tú crees que es más común, ¿no? Pero bueno, entonces, interesantísimo del agua que tiene el estado líquido entre 0 y 100 grados y esto nos permite definir lo que sería la zona de habitabilidad de los planetas. Un planeta que tiene agua en su superficie puede tenerla congelada, puede tenerla en formato líquido o puede tenerla en formato gaseoso dependiendo de la temperatura de este planeta. Entonces, si este planeta está muy cerca de su estrella, obviamente va a hacer demasiado calor y si está muy lejos, pues eso va a estar congelado. Pero si está congelado, no pasa nada, porque otra cosa muy guay del agua es que el hielo flota. Entonces, si hay un planeta o un satélite, como puede ser Europa o Saturno, que está muy lejos de su estrella, está congelado todo el exterior, pero normalmente debajo hay un océano que ahí puede surgir pues mucha fiesta, esperemos. Y luego también el pH, que es una cualidad química que permite, gracias a esa polaridad, ¿no?, de cargas más negativas y cargas más positivas, que también haya otro tipo de reacciones de oxidación-reducción que facilitan pues, un montón de cosas orgánicas que ocurran ahí dentro, ¿no? Pero bueno, los ingredientes para la vida, el agua ya la tenemos y ahora tenemos... ¿qué necesitamos? Pues azúcar, especias, muchas cosas bonitas y sobre todo el elemento X, ¿no? No, estos son los ingredientes para crear a las nenitas perfectas, las supernenas, pero no, las supernenas esto aquí ya hay cosas de vida, ¿vale? Ya había vida antes de ellas. Ahora hablamos de los elementos químicos que son necesarios para formar la vida, los llamados CHOMPs. No me sale decirlo porque después de P, o sea, antes de P se suele decir M, pero aquí es N, ¿vale? Entonces es raro, vale, pero bueno, es guay. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos son mis elementos favoritos, por supuesto mi favorito es el carbono, pero hablaremos más en detalle del carbono, no vamos a hablar de ninguno más porque no me da tiempo, pero simplemente mencionar que todos estos componentes son súper abundantes, excepto uno, el fósforo. El fósforo no es tan abundante, o por lo menos no está tan abundante para que se hagan las reacciones químicas necesarias, y esto es una cosa que a los científicos les ha tenido como un poco raro durante un montón de tiempo, pero hace muy poco salió un estudio, simplemente os lo menciono, en el que se ha intentado como demostrar cómo podría el fósforo de las rocas que existen en la Tierra pasar a compuestos orgánicos, y lo que hicieron fue simular alta presión pasando por rocas con poros súper pequeños, y consiguieron que efectivamente este fósforo se incorporase a las moléculas orgánicas. Entonces se cree que este pudo haber sido el sistema en el que un elemento no tan común, por lo menos aquí en la Tierra, como el fósforo, realmente terminase incorporándose en las moléculas orgánicas. Ok, pero vamos con el elemento estrella, el carbono, porque el carbono la verdad es que el azúcar puro carbono es lo que más nos gusta, lo que nos da la energía, lo que genera la materia, ¿no?, lo que somos. El carbono es muy interesante, tiene 4 posibles enlaces covalentes, como vemos aquí se ve muy claramente, se enlaza con 4 hidrógenos, ¿vale? Y puede enlazarse con 4 hidrógenos, con enlace doble hacia un carbono, enlace triple, bueno, hay una cantidad de cosas que puede hacer increíble. Por ejemplo, puede crear moléculas cíclicas, esto es la lactosa. La lactosa que está en nuestra leche, que si la rompes a la mitad, pues ya la puedes digerir, pero si no tienes lactasa, que es la enzima que rompe esto a la mitad, pues no puedes, ¿no? Entonces podemos ver aquí unas moléculas cíclicas de carbono, ¿no? En cada vértice de estos hexágonos hay carbonos y pues son preciosas. También puede generar moléculas lineales muy largas y ramificadas. Estos son fosfolípidos que forman las membranas de nuestras células. Y además puede generar los enlaces de alta energía con el famosísimo carbono-fósforo que os he dicho antes. ¿Veis? Esto es el ATP, esta es la molécula básica de energía que todo el mundo te dice, bueno, es que estás muy cansada, no tienes acceso a ATP. Pues esta es la molécula, tiene esta pinta, son muy bonitas y tiene 3 enlaces de alta energía de fósforo, ¿vale? Por eso el tema del fósforo estaba preocupando tanto a los científicos, porque, ¿vale?, todo lo demás lo hemos encontrado, pero el fósforo, ¿cómo se mete? Bueno, pues así, ¿vale? Pero ya no hablo más del fósforo. Entonces, bueno, el carbono, estupendo porque es un elemento muy
pues le gusta con todos, ¿vale? Con el nitrógeno, con el oxígeno, con el hidrógeno, consigo mismo, le da igual, todo le gusta. Y lo interesante es que tiene enlaces de energía que son suficientemente fuertes para que se formen de manera sin necesidad de mucho esfuerzo, pero que tampoco se rompan muy fácil, pero que si lo necesitas romper para acceder a esa energía del enlace, puedes hacerlo. Entonces, que tiene como realmente la fuerza, ¿no? La electronegatividad perfecta para formar la vida. Y además puedes formar millones. Hay literalmente millones de posibles moléculas que puedes formar con simplemente estos 6 elementos. Es tremendo, y que tienen pues distintas texturas de pues, una membrana, lípidos, aceite, tiene esa textura como aceitosa, el pelo también está hecho de carbono, todo lo que podemos ver en nosotros está hecho de carbono y por ejemplo, me preguntan mucho, Laura, ¿y el silicio? El silicio también tiene 4 posibles enlaces, pero realmente son mucho más fuertes de romper y como podemos ver, pues una roca tampoco tiene tantas texturas. Yo no veo una roca blandita tipo grasa, yo no veo, pues bueno, sí es verdad que existen las siliconas, pero una vez ya se forma silicona ya no hay vuelta atrás. Que es lo que os digo, que los enlaces también hay que romperlos en algún momento. Vale, entonces, lo que os he dicho antes, durante la formación de la Tierra, resulta que habría algo de agua escondida en el manto, pero sabemos que la mayoría del agua llegó en meteoritos, pero también es súper interesante la cantidad de compuestos orgánicos que llegaron con los meteoritos. Aquí simplemente os he puesto 2 ejemplos muy clásicos, uno muy viejo y uno muy nuevo. Este es el meteorito Murchison, que cayó, creo que en los 50, soy muy mala con las fechas, pero creo que en los 50 en Australia, iban todo el pueblo a la iglesia y de repente empezó a llover un montón de cantidad de meteoritos. Entonces se fueron como locos a recogerlos y muchos estaban sin tocar, sin chupar, ningún niño, dijeron, esto hay que estudiarlo, vamos a guardarlo, los guardaron todos y recientemente, pues en los últimos años han ido saliendo estudios de qué narices había ahí dentro. Y otro que se ha estudiado recientemente es Ryugu, que Ryugu la verdad es que es mi favorito porque es el primer meteorito al que llegamos los humanos. Está fuera, o sea, no es un meteorito, es un asteroide. Estaba por ahí fuera, llegamos, los japoneses llegaron, aterrizaron con Hayabusa 1 y Hayabusa 2, cogieron un cacho de tierra y se volvieron aquí a estudiarlo. Cero contaminación, porque ellos se habían encargado de que esa sonda Hayabusa pues, estuviera bien limpita y porque fuera todo lo más aséptico posible. Entonces, ¿qué han encontrado en los múltiples meteoritos? Estos 2 y otros muchos meteoritos. Los han estudiado un montón de personas en el mundo, se han ido pasando el mismo trozo de meteorito. Toma, estúdialo tú a ver si sacas lo mismo, porque claro, no es lo mismo que yo diga, me he encontrado aquí una bacteria, a que lo haga yo, lo hagas tú, entonces ya quedamos todos de acuerdo en que efectivamente en este meteorito hay cosas interesantes. Y han encontrado cosas, pues, hidrocarburos de distintas, o sea, estas palabras no le importan a nadie, simplemente os he señalado algunas muy curiosas como ácidos carboxílicos, como por ejemplo el ácido láctico. Todos sabemos que cuando se decía, bueno, esto es un poco mito, pero que se acumulaba el ácido láctico y por eso te da agujetas, bueno, pues eso se ha encontrado en los meteoritos. Han encontrado aminoácidos, que son los componentes principales de las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo o del filete que comes, purinas y pirimidinas, que son los componentes principales de los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, y han encontrado azúcares, pues como esa lactosa o parecidas, ¿no? Entonces han encontrado un montón de cosas en meteoritos y una cosa interesante es que el otro día llegaron a España en una maletita 2 microtrozos, ves aquí que pone 300 micrómetros, esto está en España, nos lo han mandado los japoneses para que en el Centro de Astrobiología y en el INTACESIC se pongan a investigar, a ver si ellos también encuentran lo que han encontrado, porque una cosa interesante es que los japoneses encontraron uracilo, que era el último ladrillo del ARN que faltaba por encontrar. Entonces ellos lo han encontrado muy poquito, pero han dicho, vamos a hablárselo a gente que tenga mismas máquinas para ver si encuentran también lo mismo. Así que, bueno, pues se van a poner manos a la obra y ojalá. Y además interesante con esto es que van a testear los aparatos que vamos a enviar a Marte, creo que salen en el 2028, salen de aquí, con el Rosalind Franklin, que es un robotito que hemos creado junto con la ESA para ir a Marte a intentar encontrar indicios de vida, presente o pasada. Entonces van a testearlo con unos meteoritos reales, que esto es una pasada, o sea, en España hay ciencia pionera y pues en unos años ojalá podamos tener noticias muy interesantes del Centro de Astrobiología y de la ESA y de todo. Esto, de nuevo, son moléculas que se han encontrado en meteoritos, así de complejas.
Este es el paper, es simplemente una captura de algunas de las moléculas que encontraron en el estudio original del Murchison. Esto, por ejemplo, es vitamina B3, ácido acético del vinagre, hexanal, eso he puesto una un poco más compleja para que veáis que también las hay más complejas, uracilo, lo que os decía de la molécula del ARN, esto es el ácido láctico, esto es glicina, que es un aminoácido. Entonces, como podéis ver, han encontrado pues, un montón de cosas muy guays. Entonces, ¿cómo se estudia el origen de la vida? Porque dices, han pasado 3.800 millones de años, ¿qué hago? Pues voy a esperar a ver si llueve algo, alguna idea. Bueno, pues las ideas que tuvieron es dos tipos de acercamientos, ¿vale? Uno es, por ejemplo, top-down, que significa desde arriba, desde lo que tenemos ahora, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde lo que tenemos ahora, comparar todos los seres vivos que existen en la Tierra para buscar cosas similares. Si todo lo que existe tiene algo, significa que ese algo es importante y que seguramente estuviese, a lo mejor no en el inicio, pero bastante pronto. Y la otra aproximación que tenemos es al revés, bottom-up, es intentar construir con los materiales básicos que pensamos que estaban en el origen en los principios de la Tierra primitiva, intentar construir algo lo más parecido obviamente a la vida, ¿no? Eso quizá en el futuro, pero a ingredientes que pensamos que son esenciales para la vida, ¿no? Entonces yo creo que este experimento, el primero por lo menos, se estudia muchísimo en el cole. Yo creo que este lo estudié en el cole, este es el experimento de Miller y Urey, o algo así, no, ahora tengo los nombres, es que soy malísima, en el que Miller, un científico, decidió simular en estos matraces la Tierra primitiva, la atmósfera primitiva. Puso una atmósfera muy reductora, que eso ya sabemos que no es así, pero bueno, el experimento mola mucho porque echa ahí cosas, se pone a poner chispas y relámpagos y ¡pum!, salen aminoácidos. 1953, la gente dice, espérate, que a ver si el tema de Adán y Eva no va a ser para tanto y pues estamos un poquito más para atrás, ¿no? Y una cosa muy interesante que no se estudia y que no me parece normal es que un científico español, Joan Oró, descubrió algo similar con la parte de los nucleótidos. En el 61 publica un estudio en el que con 5 moléculas de ácido cianhídrico, HCN, se produce adenina, se produce adenina, que es otro de los nucleótidos, de las partes que forman los nucleótidos del ADN, ARN. Entonces, que esto lo haya producido un científico español y que realmente es un estudio muy relevante en el estudio del origen de la vida y que aquí solo se hable de Miller, me parece pues fatal. Entonces, este señor, la historia que cuentan, que yo no sé si esto es verdad, es que, bueno, él se fue a Estados Unidos porque en el 61 podéis imaginar que tampoco estaba muy la cosa aquí en España para ponerse al tema. Entonces este señor se fue, creo que a Stanford, y el día de Navidad, el 25 de diciembre del 60, produce adenina. Entonces, bueno, dice que lo publicó en el 61, pero a lo mejor es la historia que se cuenta para que quede más bonita y demás. Pero bueno, yo creo que es interesante pues, mencionar esto. Vale, entonces, el sentido de la vida. Vamos a intentar la aproximación. ¿Cuál era? Top-down, es que me confundo. Comparar todo lo que existe a día de hoy. Entonces, ¿cómo funciona la vida? La vida funciona con esto. Esto es el dogma de los biólogos, esto es realmente lo único que vais a necesitar en la vida para manejaros en todo. Os va a servir para un montón de cosas. Todos conocemos los cromosomas, el ADN. Nuestro ADN, pues básicamente mantiene toda la información de lo que tú eres. El ADN es distinto a de cualquiera de vosotros, pero en realidad también es muy parecido porque somos de la misma especie, hemos nacido en un lugar relativamente cercano, entonces pues más o menos, ¿no? 99,9999%. Entonces, el ADN tiene toda la información. Y luego, la parte final, a día de hoy, la proteína es lo que hace la función, ¿vale? Las proteínas, realmente, ¿tú qué haces? Doblas tu brazo, tu bíceps se está haciendo más cortito. La miosina es una proteína que está haciendo la función de hacerse más chiquitita para que tú puedas doblar tu brazo. Hemoglobina, llevar el hierro a los sitios. Pues la hemoglobina tiene afinidad por el hierro para llevarlo al distinto sitio, ¿no? O sea, por el oxígeno, con hierro. Por eso de hemo. Vale, pero... me he confundido botón. Una cosa muy curiosa es que entre medias hay ARN. ARN es una molécula que es muy parecida al ADN, solo se diferencia en un grupo OH, y básicamente es un molde del ARN que va a utilizar nuestra célula para producir proteína. Es decir, tenemos nuestros cromosomas,
una parte de ese cromosoma se copia como molde en una molécula de ARN, que sería como un POSIT, con la información, pues con lo de IKEA, ¿no? El dibujito de IKEA, de pues aquí con un tornillo y aquí haces esto. Y después el famosísimo ribosoma, del que ahora os voy a hablar, que le quiero mucho, genera una proteína leyendo ese molde. Entonces, la verdad es que es un sistema súper guay, pero entramos aquí en un problema grave, que fue antes, el huevo o la gallina. Porque, claro, para la formación de la vida, si necesitas 3 cosas tan complejas que funcionen de manera orquestada, o sea, esto es imposible realmente. Entonces, empezaron a investigar y a hacerse preguntas y a comparar cómo funcionaba todo. Y se dan cuenta, pasan los años, empiezan a surgir diferentes pues, maneras de ver estructuras 3D de las moléculas chiquititas y se dan cuenta de que el ARN no es solo una línea de bolitas, sino que esa línea de bolitas también se puede doblar sobre sí misma, ¿vale? Os he dicho antes que las proteínas son las que hacen la función. Las proteínas hacen la función porque tienen una estructura específica, como una llave. Una llave solo abre una cerradura porque tiene los piquitos donde tiene que tenerlos. Otra llave con otra forma no abre esa cerradura. Pues se dieron cuenta que efectivamente el ARN podía doblarse sobre sí mismo, ¿vale? Pues por ejemplo, este nucleótido se unía a este nucleótido porque tenía afinidad química y se formaba una estructura que nosotros dibujamos de esta manera, pero que en realidad en 3D tiene esta forma. Y claro, en biología lo sabemos, si algo tiene forma puede hacer cosas, como por ejemplo abrir una llave. Y efectivamente nos empezamos a dar cuenta de que el mundo del ARN era más que una molécula de caca, ¿no? Intermedia, que realmente tenía una importancia crucial. Y ahí es donde surge la teoría del mundo ARN, en el que piensan que seguramente el ARN fue primero, porque puede actuar tanto de molécula de información, ¿no? Que tiene todas estas letras una detrás de otra, igual que el ADN, pero que le sobra un H, y además se puede doblar. Entonces tienes la parte primera y la parte tercera la tienes también dentro del ARN. Pues no necesitas más. ¿Has resuelto el problema del huevo y la gallina? Bueno, ojalá hubiéramos resuelto el problema. Vale, entonces simplemente aquí os he puesto esta preciosa imagen de cómo es la estructura del ARN. Aquí tenemos las 4 posibles letras que se han puesto, pues no se ven muy bien los colores porque la luz está rara, pero bueno, verde, azul, amarillo y rosa, ¿no? C, G, A, U, pero en realidad lo interesante es que tenemos una ribosa, una base que está unida a un enlace fosfato, ¿no? Entonces es azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, y a los lados la información, ¿no? Cada letra significa una cosa, igual que ceros y unos, pues en este caso tenemos 4 opciones, y así es como se guarda la información. Vale. Y ahora viene la estrella de la charla, los ribosomas, que son los mejores del mundo. Llevo trabajando muchos años en ribosomas, los he odiado un montón y también los he querido, pero luego cuando me di cuenta que seguramente tenían mucho que ver con el origen de la vida, pues les quise un poquito más. Este dibujito lo he hecho yo con BioRender, que es una página web que podéis utilizar, que está muy bien porque viene un montón de imágenes de cosas de biología y tú te haces tus dibujos y luego haces una captura de pantalla para no pagar la mensualidad, porque somos científicos y tenemos pues, contratos precarios y no voy a estar yo pagando para pues, cuando puedo hacer capturas de pantalla y con Canva le quito el fondo. Mirad qué bonito me ha quedado. Entonces, el ribosoma es el que hace este paso, ¿vale? El ribosoma es el que es capaz de leer la información del RNA y convertirlo en estructura, en función de proteínas. Os he traído un vídeo que ahora se supone que estaba aquí, pero no cabía. Ahora voy, no te preocupes. Le doy yo, si me han dicho cómo es, no te preocupes. Entonces, los ribosomas son estas 2 bolitas, ¿vale? La bolita blanca grande y la bolita pequeña, su unidad grande, su unidad mayor y su unidad menor. Y estos ribosomas lo que hacen es leer el famoso ARN mensajero que todos conocemos de las vacunas del COVID y lo que va haciendo es introducir diferentes ARNs que tienen, ¿veis estas bolitas de colores? Estos serían los aminoácidos. Cuando tú pones muchos aminoácidos, pues termina convirtiéndose en una proteína con pues, un número determinado de aminoácidos. Vale, voy a darle al vídeo. Lo he acelerado mucho. Este sería el ARN mensajero, simplemente para ver cómo funciona. No tenéis que aprender, no va a examen. ¿Vale? Entonces, esta es la subunidad pequeña del ribosoma.
Y este es el ARN de transferencia que traería después el aminoácido que os digo, ¿veis? Metionina es el primer aminoácido, solo está igual. Y ahora vemos la bolita grande, la subunidad mayor del ribosoma. Y como veis, el ribosoma va avanzando, empieza a leer el ARN de 3 en 3 letras y va añadiendo arriba cada uno de los aminoácidos. Aquí los hemos puesto en unos colores preciosos, la verdad, lo han puesto aquí súper bien. Y finalmente, pues llega una lectura de stop, el ribosoma se abre y ya está. Voy a darle otra vez para que lo veáis, porque está muy chulo, pero lo he puesto rápido para no aburrirnos, porque duraba como 3 minutos esto. ¿Veis? El ARN mensajero, aquí tenemos la información de la proteína que vamos a hacer. La información será diferente dependiendo de la proteína que queramos crear. Este es el ARN de transferencia, que lo que hace es transferir los aminoácidos y, pues nada, se cierra el ribosoma y esto va avanzando como un trenecito, ¿no? Cada estación pues sería un aminoácido. Esto en realidad es súper rápido. Los ribosomas trabajan rapidísimo. Los de bacterias es una cosa tremenda. Como que nosotros no lo podemos medir, podemos hacer proteínas rapidísimas en minutos, ¿no? Y pues mirad, ha quedado súper bonita aquí la bacteria. O sea, la bacteria, la proteína. Vale, esto... Control L. Vale. ¿Veis? Aquí estaba el vídeo, pero pues no funciona porque es un PDF. Y este es un meme que he hecho yo con el meme anterior, porque es monísimo, la verdad. Si lo pudiera hacer con Tyson lo haría, pero Tyson no hace eso con las paticas. Pero mira, qué monísimo. Mira cómo pide comida. Mira qué carita tiene. Estábamos comiendo torreznos ahí en esa mesa y él lo sabía. Y aquí está Tyson robando la toallita del baño, de la ducha. Porque como sabe que no puede, pues se pone así. Es muy friolero él. Vale, es que os quería preparar para esto. Lo siento, no tenéis que aprender nada, como os he dicho, esto no va a examen. Pero, claro, yo he estado contando cosas de ARN y ahora de repente os estoy hablando de ribosomas. Pero Laura, ¿qué dices? Bueno, es que los ribosomas están hechos principalmente de ARN. Como veis aquí hay muchos colores. Los colores sí que son proteínas. Pero estos espaguetis que veis aquí blanquecinos, esto es ARN, ¿vale? Esto en realidad está de lado. Esto sería la bolita pequeña, la subunidad pequeña, y esto sería la grande. Y esto está girado, ¿veis? 180 grados, girado 180 grados, entonces ahora el agujerito está aquí. Este es el agujerito donde entra el ARN mensajero. Y ¿veis aquí que pone túnel exit? Este es el túnel de salida de la proteína. Entonces, nada, el ribosoma coge el ARN mensajero, se pone a leer y se empieza a formar la proteína. Pero lo interesante es que, ¿veis? En principio, los enlaces de la nueva proteína se formarían aquí, justo en el centro. Y lo que vieron los científicos cuando empezaron a salir las primeras estructuras en 3D de los ribosomas, que es esto, ¿vale? Esto está muy bonito así, pero vosotros no sabéis la de dioptrías que ha perdido la gente haciendo esto en ordenadores y ahora está mucho más fácil gracias a la criomicroscopía electrónica que recibió el premio Nobel en 2015, no me acuerdo, bueno, por ahí, porque ahora gracias a eso podemos ver en un ribosoma átomos de hidrógeno, que es el átomo de los más pequeños. O sea, es una cosa tremenda, es una cosa increíble los detalles que podemos llegar a ver. Entonces, pues bueno, hacemos estas reconstrucciones en 3D, hay muchas imágenes de moviéndose así muy chulas, pero en realidad es como muy complicado de ver. Pero lo que vosotros tenéis que saber simplemente es que la parte importante del ribosoma es ARN, puro ARN. Entonces ahí dijeron, ostras, aquí hemos encontrado el link entre la parte de información en forma de nucleótido y la parte de actividad enzimática, ¿no? Ribosoma viene de ribocima, o sea, ribo de ARN, ¿vale? De ribonucleósido, y cima de enzima, es decir, que puede realizar actividad enzimática muy similar a la que hacen las proteínas. Entonces es una pasada. Esta imagen es muy bonita, la he cogido porque se ve muy claramente que en morado está el ARN, en azulito vemos distintas proteínas, rojo sería la nueva proteína que se está creando, y aquí en amarillito, bueno, en colorinos básicos, tendríamos el mensajero. Entonces está súper chulo, la verdad. Y yo he estudiado esto muchos años y me encanta, la verdad es que es una pasada la complejidad de un ribosoma y toda la información que nos puede dar, porque una cosa que no os he contado es que gracias al ribosoma conocemos el código genético, que es el otro dogma de la biología, que es cómo se transfiere la información, estas letritas de 3 en 3 que os iba diciendo, cada grupo de 3 letritas es en realidad un aminoácido. Tenemos 20 aminoácidos, tenemos 3 letras
Pues bueno, hay como una ruedecita que tú puedes mirar y pues decir, vale, la letra, el triplete AAA, ¿qué es? Pues no me lo sé de memoria porque yo miro siempre la chuletilla. Pero es muy guay porque en realidad hemos descubierto cómo traducir, que esto se llama traducción, literalmente esto se llama el proceso de traducción. Traduces ADN, bueno, lo pasas a ARN y lo traduces a proteína. Entonces esto es súper guay. Vale, volvemos al origen de la vida. Dejamos esta aproximación de comparar todos los seres vivos que existen para encontrar cosas interesantes que puedan llevarnos a averiguar sobre este tema y vamos a la otra aproximación. La aproximación era, bottom up, vale, gracias. Bottom up, es decir, intentar construir cosas más complejas a partir de ingredientes que sabemos que estaban en el momento del origen de la vida. Y es que resulta que hay un investigador que a mí me encanta, que se llama Jack Szostak, que es un hombre que recibió el premio Nobel en 2000, también decía algo creo, por la telomerasa, pero la telomerasa ya sabéis lo que hace que tus cromosomas sean un poquito más largos para que no te mueras tan pronto, pero aparte este señor investiga muchísimo química prebiótica, es decir, química que pueda guiarnos hacia una posible pista para el sentido de la vida, para el origen de la vida. Vale, entonces aquí ellos lo que estaban haciendo en este experimento es que querían crear, pues eso, tiras de nucleótidos de RNA, porque ahora pensamos, vale, la hipótesis, hay un mundo de RNA, pero sabemos que hay uracilo por ahí, sabemos que hay ribosas, hay los distintos componentes que lo forman, sabemos que estaban. ¿Cómo narices se forma una línea que luego eso se pliega y ya hará la función que tenga que hacer? ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, entonces este señor hace un experimento, lo publican en 2020, pero entiendo que han estado muchos años intentando hacer este experimento y lo que hacen es ellos mezclar diferentes tipos de ribonucleótidos, ¿no? De nucleótidos. Este es el ribo de la ARN, este es de arabinosa, viene a partir de la arabinosa y como veis, este OH aquí está para arriba y aquí está para abajo. El cambio es minúsculo, ¿eh? O sea, esto sería como un plano y el OH puede estar para arriba o puede estar para abajo. Y en el ARN los tenemos todos hacia abajo y en el o sea, esto sería la R, la A y la D. Esto es del ADN, que simplemente no lo tiene, no existe. Entonces ellos se ponen a probar y eso lo dejan ahí. Vamos a meter aquí distintos ladrillos a ver si se forman líneas de nucleótidos. Efectivamente, se formaron líneas de nucleótidos, empezaron analizando hechas de grasas que había por ahí flotando, que se terminaban juntando, como es bastante natural. Se ha demostrado, se han podido crear micelas relativamente fácil, hay muchos tipos que pueden crear de una capa o incluso de dos capas para que dentro haya agua. Y se piensa que había pues pequeñas moléculas de nucleótidos, de oligonucleótidos, con los distintos ladrillos para formar nuevas moléculas. Y eso pues terminó dando lugar a una especie de selección natural, porque si tú tienes una mezcla de un montón de oligonucleótidos, ¿no? De estos ARNs, tienes 1000 tipos, porque total, has tenido 5.000 millones de años para crear de estos, pues hay 1000 tipos. Con que un tipo sea autorreplicativo, ya se va a empezar a copiar. Y al siguiente día, de ese va a haber 2, y al siguiente día va a haber 4. Pero lo interesante es que esto no era súper efectivo. O sea, copiaban, pero bueno, copiaban un poco como podían, con los ladrillos que iban encontrando por ahí, meterían algún error, y este error podría ser fatal o podría ser maravilloso. De repente copia mucho mejor. Copia que te cagas, o sea, estupendo. Una copia que copia muy rápido, que se copia a sí misma muy rápido, etc. Incluso podrían fusionarse varios de ellos, ¿no? Estamos hablando de que tenemos 500 millones de años ahí para hacer cosas. Entonces, bueno, pues se piensa que este sería el origen, ¿no? Es una hipótesis, de nuevo, o sea, no podemos saber realmente qué ocurrió hace 3.000, 4.000 millones de años. Es muchísimo tiempo y además estas moléculas pues, son muy lábiles. No puedes realmente dejar fósiles de esto, es una cosa que tenemos que aceptarlo como científicos y como sociedad avanzada. Hay cosas que nunca vamos a poder saber, como qué pasó antes del origen del universo, ¿no? Nos lo puede decir José Luis, no se sabe, no se sabe lo que hay antes, porque el tiempo cero empieza cuando empieza el universo, y aquí lo mismo con la vida, entonces pues no sabemos. Hay muchas críticas, obviamente, que eso está bien, que en nuestras hipótesis haya críticas, pues por ejemplo, cómo ocurre esa encapsulación y cómo haces que
a la hora de dividirse también se te dividan las membranas, ¿no? Esto es un poco complicado, pero luego aparte también estamos totalmente clueless, o sea, no tenemos ni una pista de cómo pasamos del mundo RNA al mundo de 3 pasos. O sea, no sabemos, ¿vale? O sea, esto lo tenemos que aceptar, los científicos no sabemos, pero bueno, tampoco sabían por qué llovía, ¿no? Hace X miles de años. Ya sabemos cómo funciona el ciclo del agua, sabemos cómo funciona el ciclo del carbono. Puede que nunca sepamos cómo fue este paso, pero que nosotros no sepamos algo no significa que no pasara, ¿no? Esto siempre es importante saberlo en ciencia, no tenemos que demostrar todo 100%. Y ya está, en realidad, esa es la charla. Yo he venido aquí y os he contado. Entonces, bueno, de nuevo este es Tyson tomando el sol, es lindísimo. Y bueno, si os gusta como he hablado, os ha gustado el tema, también tengo un podcast que se llama El Camarote de Darwin, echarle un ojo en todas las plataformas y pues nada, muchas gracias a José Luis y compañía por organizar todo y pues nada, muchas gracias a vosotros por venir. Si tenéis preguntas, que sean fáciles. Eso, vale, pues eso, que sean fáciles, porfa. Hoy no le he dicho a nadie ninguna pregunta trampa. Es una cosa que hago a veces, digo, pregúntame esto para quedar bien, pero... ¿tú tienes? El chat. ¿Tiene? ¿Tiene el chat? Sí, bueno. Voy a dar un relleno así. Dale. Me han preguntado sobre, que has comentado antes, de la vida, posible vida en otros sitios del sistema solar. ¿Nos puedes comentar algo sobre ello, sobre la vida? ¿Cuántas horas tenemos? Bueno, vale, 4 minutos, no. Lo que más te llama la atención, lo que... En realidad, pues comentar no mucho porque no tenemos mucha información. Ya os digo que estamos buscando por ahí. La astrobiología es una ciencia seria, ¿vale? No es de locos con aquí papel de plata en la cabeza. Esto es real. Tiene que ver mucho con el tema del origen de la vida y se está buscando, y donde se está buscando más activamente es en las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Mi lugar favorito es Europa. No está Europa, la Europa de allí de arriba, que es una luna helada que se ha demostrado, la luna helada de Júpiter, se ha demostrado que tiene una capa, creo que son unos 30 kilómetros de hielo, pero que debajo hay muchísima agua salada, que eso es importante, no os lo he dicho, la sal también es importante para que las reacciones se den, bueno, cosas químicas complejas, pero es importante y además se cree que tiene actividad tectónica, volcánica, algo pasa ahí debajo, que hay un lugar en el que la temperatura del mar subterráneo de la luna Europa es una bañerita perfecta, muy similar a nuestro caldo primigenio que pensamos que había aquí. Entonces, bueno, pues eso, realmente poco más puedo decir al respecto porque soy científica. Leeros el problema de los 3 cuerpos. ¿Ya está? Tengo más de chat, pero voy a esperar. Si hay alguien, y si no, tiramos de chat. Es que al chat les he dicho que... Ninguna pregunta. Yo, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero quisiera hablar un poco de evolución. A ver, lo que nos has expuesto del origen de la vida parece casi un milagro, ¿no? O sea, reúne un montón de condiciones físicas, químicas y tal, que son pues muy fortuitas, pero también es un milagro el hecho de que después de todo lo que se ha aguantado en la Tierra, explosiones, polución, temperaturas altas, temperaturas bajas, sigamos vivos. Mi pregunta es, ¿cómo actúa el ARN y todos estos componentes sobre la evolución? ¿Por qué algunas plantas han desarrollado la capsaicina para defenderse de ciertos herbívoros, pero los tiranosaurios ahora mismo se han convertido en gallinas y los utilizamos en la sopa? Bueno, en realidad todo esto es parte de lo bonito de Darwin, de nuestro querido Charles Darwin, que definió la selección natural como un proceso en el que pues, se producen estos errores y el resultado tú no lo sabes, es decir, tú no eres una planta... Bueno, espérate, voy a repetir la pregunta porque yo creo que en el chat no se han enterado. Ha preguntado un poquito cómo puedo relacionar el tema de la evolución, ¿no? De toda la diversidad que tenemos en el mundo, en la vida, en la Tierra a día de hoy, comparado con lo que estaba ocurriendo pues eso, al inicio, ¿no? Y lo que digo es esto, que en realidad Darwin y la teoría de la evolución que tenemos aceptada a día de hoy con todas las variaciones que tiene, no es puro darwinismo, es lo que consideramos neodarwinismo, realmente tiene pues
esa cosa tan interesante de los errores, ¿vale? Tú tienes, imagínate, 100 nucleótidos en tu ARN y eres una mierda copiando, lo haces fatal. La verdad, metes una cantidad de faltas de ortografía tremendas. Algo nuevo va a salir de ahí. Entonces, eso es lo interesante. Cuando tú tienes una diversidad tan grande, ¿vale? Al principio iría muy lento, obviamente, estamos hablando de millones de años para que surja algo tan guay como una gallina, ¿vale? O sea, pasan millones de años, pero realmente lo que tienes es una diversidad enorme, ¿no? Y eso de cómo hemos podido mantenernos vivos durante... Esto lo dijo Michael Crichton en su preciosísima novela Jurassic Park, que es un libro, leeros lo que es, está súper chulo. La vida se abre camino. Entonces, si tú tienes toda esa variabilidad, a lo mejor alguno de nosotros aquí tenemos una mutación que no lo sabemos, ¿vale? Tenemos en un gen específico, tenemos un alelo que no sabemos qué hace. Ok. Y de repente, ¡pum!, llega una pandemia, la peste, por ejemplo. A lo mejor, de aquí, el 80% nos morimos porque no tenemos ese alelo. Pero los que lo tengan, que en principio era neutral, no hacía nada, sobreviven. Entonces, el tema de la evolución es interesante porque surge antes de que surja la selección, ¿vale? Surge la mutación por azar, porque se equivoca la célula a la hora de copiar, coge el ladrillo que no es, y realmente ahí pasa esto. Y lo interesante es que seguramente al inicio de la vida el RNA era muy patoso copiando. Entonces, claro, todas las copias que se hacían, se copiaba 10, eran 10 diferentes. Y de esas 10, pues alguna sería mejor que el padre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, sí que es complicado, pero hablamos de tiempo, muchísimo tiempo, mucha cantidad de ingredientes en el lugar adecuado, en el sitio perfecto. El ingrediente X, quizá hay un ingrediente X, no lo sabemos, ¿eh? Hay que esperar y a lo mejor nunca llegamos a saber si hay un ingrediente X, ¿no? Pero esa es la idea, que realmente ese autoensamblaje y esa autocopia es el origen de todo, pero que en realidad, como te digo, es una hipótesis, no sabemos. ¿Y no hay ningún organismo vivo o habido que no evolucione, es decir, que no se equivoque nunca, que no mute nunca? No conocemos nada que no cometa errores. Conocemos una manera en la que se pueden mantener los ADNs muy estables, y esto suele ocurrir en especies que viven en medios muy estables. Es decir, en las profundidades, por ejemplo, del mar, del océano, tenemos presiones estables, cantidad de comida estable, que al final son los bichitos que se van muriendo y van cayendo hacia abajo, y tenemos temperatura y presión y luz la misma siempre. Entonces ahí no les afectan los cambios, no les afecta pues un huracán, no les afecta a lo mejor unos volcanes subterráneos, sí, pero no tanto, ¿no? Entonces esas especies que viven ahí, de las profundidades, suelen ser especies que duran muchísimos años con el mismo ADN porque no tienen la presión que tenemos los organismos que vivimos en la superficie. Aunque se producen cambios, o sea, cero cambio no existe, porque la propia definición de reproducirte, ya seas una bacteria que te clonas a ti misma o seas un tiburón de las profundidades, al reproducirte tienes cambios, porque en realidad todos nosotros tenemos, de hecho hay un estudio muy interesante que de media los gemelos idénticos tienen 7 letras diferentes el uno del otro en su ADN, por esos errores que se producen en las primeras etapas de la división. Y según tú vas creciendo, muchas de tus células vuelven a cometer errores. En realidad, no todas tus células son exactamente iguales con el mismo ADN. Somos un mosaico de pequeños errores que la mayoría son neutrales y otros que puede pasar que son buenos, por la razón que sea, y otros son malos. Aquí viene, pues, por ejemplo, problemas tipo cáncer. Es decir, sí que hay cambios, siempre los hay, pero la presión del ambiente es lo que va a seleccionar cómo de rápido van a morir el resto, básicamente. Entonces los tiburones pues no mueren mucho porque están bien adaptados, su medio no cambia y ahí están. Así que hay que ser tiburones, pero solo si el medio no cambia, porque si no morimos todos. ¿Preguntas? Hay ha habido mucho cambio desde que estamos los humanos en esa evolución. Hemos afectado mucho al entorno, eso está claro, pero a nivel químico... ¿Te refieres con animales o con nosotros? O... Con el entorno, tanto con el entorno como... Obviamente nosotros generamos una presión selectiva, claramente, o sea, a los animales, los perros, o sea, vamos a ver, este animal hace 30.000 años, se cree que 30.000 años es cuando empezó quizá la domesticación del lobo, se cree,
O sea, que lo mismo de repente me encuentro unos fósiles de hace 50.000 y cambia la fecha, pero bueno, ahora mismo creo que son 30, 40.000, no lo sé, o menos, o a lo mejor menos, no lo sé. Claro, nosotros tenemos presión, pues hacemos presión por un lado por la selección artificial, de cruzar a los más lindos, o sea, a los que tenían las orejitas así para abajo, eran los que cruzaban, ya está. O los que cazaban mejor contigo, los que se relacionaban mejor contigo, ahí sí que generas tu presión. Obviamente, hombre, claro, o sea, todo lo que es ganadería y agricultura lo hemos cambiado brutal. Intenta comerte un plátano de antes del Neolítico, ¿no? De hace más de 10.000 años, o sea, esto es una locura, pero sí que es cierto que yo creo que los humanos, siendo una especie que hemos colonizado hasta que hay señores en la Antártida viviendo ahí en unos iglús, o sea, hemos colonizado absolutamente todo, obviamente hemos generado una presión evolutiva contra muchas especies, pero no tengo datos específicos, pero vamos, estoy segura de que 100% sí, 100% sí. Más, dime. A ver, una pregunta más encarada al futuro. Has dicho antes que los cromosomas como que se iban haciendo más largos para que viviéramos más tiempo. Eso como sigue evolucionando y como a lo mejor dentro de pues, en los mismos 30.000 años que has dicho, dentro de 30.000 años puede haber seguido creciendo. En realidad, los cromosomas no crecen. Lo que he querido decir es que la telomerasa es una proteína que tenemos los cromosomas tienen forma de X, ¿vale? Y los piececitos, las 4 esquinas, en realidad lo que ocurre es que cada vez que un cromosoma se copia a sí mismo, no sabe copiar los extremos, o sea, no sabe. Entonces dice, yo paso de copiar esta frase del extremo, voy a empezar 3 letras para adelante. Entonces, cada vez que una de tus células se multiplica, pierdes letritas. Desde el momento en el que naces hasta el momento en el que mueres, esos piececitos son cada vez más pequeños. Y se cree que una de las causas del envejecimiento y de los problemas derivados de envejecer tiene que ver con este acortamiento de los telómeros. Entonces, lo que yo he querido decir es que la telomerasa, las personas que genéticamente tienen una mayor presencia de telomerasa, es una enzima que arregla los piececitos. Es como un pequeño constructor que añade ahí 3 o 4 letras y evita que se te degrade tan rápido. De hecho, una cosa muy curiosa es que hay gente que está un poco loca, que se ha inyectado telomerasa para envejecer menos, no ha demostrado nada y solo que están un poco locos porque, claro, hacer experimentos en ti mismo pues no funciona. Lo de vivir más con la evolución, es que el problema de intentar averiguar a dónde va la evolución es que es algo totalmente imposible. Porque realmente la evolución, la selección natural, es la supervivencia del que mejor se reproduce. El que más hijos tiene, el que más nietos tiene, el que más bisnietos tiene, ese es el gen que termina pasando a la siguiente generación. Pero realmente vivir más va a hacer que tengamos más hijos. Porque visto lo visto, ahora vivimos más que nunca, pero no paran de decirnos en la tele que a ver si empezamos los jóvenes a tener hijos porque nos quedamos sin niños. Pues a lo mejor casi que es al revés, a lo mejor la evolución tiende a hacer la vida un poco más corta y justo pues funciona mucho mejor y empezamos a reproducirnos mejor. Pero yo no he visto a ningún experto, a ningún científico que se atreva a decir a dónde va a ir la evolución. Si tú escuchas en internet, no es que lo de los pulgares o la cabeza grande, eso es todo inventado. Nadie puede predecir a dónde va a ir, porque lo que tienes que hacer es esperar millones de años y comparar con el día de hoy. Entonces, pues bueno, pero lo que vivimos está bien, ¿eh? Que hay mucha gente que se moría a los 40 años antes, está bien, está bien. A ver, yo tengo una. Estás diciendo que al principio para que interactuasen, supongo que las moléculas orgánicas tendrían que ser unas condiciones muy favorables y tal. Pero para generarse también, porque se ha dicho que caían meteoritos, ¿no? Que tenían moléculas orgánicas. O sea, un meteorito en el entorno espacial ya es bastante hostil, más atravesar una atmósfera, más la erosión de la Tierra y tal. O sea, son bastantes condiciones como para que esa molécula o se degrade o desaparezca, o para que se cree también me parece que no es muy... Claro. Es una muy buena pregunta. Ha preguntado para los que están en Twitch que, claro, las moléculas orgánicas vienen meteoritos, pero el meteorito está incendiado cuando está entrando por la atmósfera, ¿no? Claro, eso, si solo tuviéramos información tipo Ryugu, dirías, claro, es que hemos ido fuera, venía protegidito, todo muy bien, pero es que estas moléculas se han encontrado en todo tipo de meteoritos, que son unos especiales condritas carbonáceas, que están formados pues, de agua y carbono y todas las moléculas estas orgánicas están ahí en la superficie, también los han abierto. O sea, quiero decir, cae la piedra, revienta
y lo que está por ahí, pues podían ser muy grandes. O sea, ten en cuenta que al inicio de la formación del sistema solar, a lo mejor entró un pedrolo tipo dinosaurios. Y pues de ahí eso se rompió y salía, esa es la idea, pero realmente, de nuevo, estos son hipótesis. Y también lo interesante de estos experimentos es que hemos visto que también se pueden formar compuestos orgánicos a partir de cosas súper simples, como literalmente HCN, que es pues un veneno que estaba en la atmósfera. Entonces, tenemos esas dos opciones y que seguramente sea una mezcla de ambas. Pero bueno, de nuevo, pues sí que la mayoría se destruirían, obviamente se quedarían carbonizados, pero por dentro pues habría cositas. En el chat había una pregunta, bueno, no sé si la he entendido de todo bien, pero creo que es sobre el hecho de que toda la vida comparta 4 fases nitrogenadas, si podría resurgir una vida con otra cantidad diferente, si podría evolucionar la vida a más o menos diferentes fases nitrogenadas. Esto es como la pregunta que atormenta a muchos científicos, ¿no? Porque hay muchas bases nitrogenadas, igual que hay muchos más aminoácidos que 20 aminoácidos, y hemos elegido estos 20. Puede que simplemente sean los que fueran más abundantes, los que se formaron al inicio, los que estaban justo ahí. Quiero decir, si te tropiezas con una piedra, pues esa es la piedra que estaba ahí, a lo mejor es eso, o sea, realmente no lo sabemos. ¿Se podría formar vida con otros? Yo creo que ya no, yo creo que ya es muy tarde. La vida que tenemos a día de hoy ya como que controla todo y generar un nuevo metabolismo yo lo veo complicado. De hecho, una de las hipótesis, una de las preguntas es como, ¿por qué solo hay una vida? Porque todos los organismos vivientes, incluso los no vivientes, los virus que tenemos, que existen en la Tierra, comparten el mismo código genético, comparten ese mismo, como el binario, ¿no? Pero de 4 letras, es exactamente el mismo. Todos saben que AAA es, que no sé, me lo invento, glicina, ¿vale? Este es el mismo idioma, todos hablamos el mismo idioma. Y es un poco extraño que no hayan salido otros idiomas. Y lo que se cree, hay dos hipótesis, se cree que por un lado surgió primero este y ya pues cuando fue a salir otro ya era demasiado tarde y dijo, es que no puedo competir con unas células que ya son células, ya son vida, o a lo mejor son casi protovida, no lo sabemos. Entonces como que había esa competencia y sale una nueva célula con otro sistema metabólico y te la comes y ya está. Y la otra cosa es que sea pues, lo más eficiente. Pero realmente es que el problema es que n igual a 1. Es decir, en ciencia decimos que cuando solo tienes una cosa que estudiar, ¿no? Un ejemplo, un humano, un perro, ¿cómo puedes definir perro si solo tienes uno? Es que si yo defino a mi perro, ¿vale? Vamos a definir perro a raíz de Tyson. Bueno, pues perro es un mamífero de unos 8 kilos, con un pelaje negro, que tiene las orejitas caídas, los ojos marrones, que pues ladra de esta manera, bueno, un montón de cosas, podrías empezar a hacer la definición. Y de repente viene mi madre con su chihuahua. Y yo te digo, no, esto no es un perro, ¿no? Entonces, yo creo que me he perdido, pero es que Tyson es muy bonito, o sea, no puedo con él, mirar los ojitos que tiene. Pero, ¿cuál era la pregunta? N igual a 1, gracias, n igual a 1. Entonces, si solo tienes una vida que definir, realmente es como muy difícil ver si podría haber otras posibilidades de vida, con otro metabolismo y otras cosas. Entonces, bueno, puede que la hubiera, puede que la haya, puede que la haya. O sea, a lo mejor es tan pequeña y es tan poco abundante que no la hemos encontrado. Pero por ahora, todo lo que hemos encontrado, todo, absolutamente todo, 100%, es hermano nuestro. O sea, es exactamente igual que nosotros. Que te faltan los aliens. Sí, los aliens, claro, los aliens, pero en principio los aliens no se han formado aquí, así que a lo mejor las condiciones en otro planeta son diferentes y tienen un metabolismo súper interesante y podemos encontrar un montón de medicinas y cosas de los aliens. O sea, es que mola mucho lo de los aliens. Una pregunta relacionada con esto de n igual a 1. Si nos encontramos una especie alienígena, una vaca alienígena, ¿nos la podríamos comer? Pues depende de muchas cosas. Claro. Es una pregunta estupenda. Si nos encontramos una vaca alienígena, ¿nos la podemos comer? Pues, si está hecha de los ingredientes que nosotros podemos digerir con nuestro sistema digestivo, sí. Si no, no. Entonces, habría primero que estudiarla y habría que ver, está hecha de carbono, está basada en agua,
Yo primero se la daría a una gallina, le cocino ahí un poco de carne picada o saco un poco de leche y ya veo tal. Habría que hacer experimentos, yo no me lanzaría, pero me parece poco probable. Realmente me parece poco probable porque, a ver, a mí me gustaría pensar que pues, quizá la bioquímica pueda ser bastante parecida, pero es que hay muchas especies que no nos podemos comer, incluso que tienen la misma bioquímica que nosotros, entonces puede ser que esté hecho de cosas muy parecidas y luego tenga un veneno extraño, entonces yo creo que no, pero yo creo que estadísticamente si existe una bioquímica parecida a la nuestra no va a ser igual, no creo que tenga los mismos 20 aminoácidos y no creo que tenga las mismas 4 letras, me parecería ya una coincidencia sospechosa. Sospechoso. ¿Y si no, ya está? Bueno, pues nada. Muchas gracias por venir y por las preguntas. Ay, perdona.